Ahora sí. Tenemos 28 gramos de nitrógeno, se combinan con 6 gramos de hidrógeno, formando 34 gramos de amoníaco. Si reaccionan 14 gramos de nitrógeno con 14 gramos de hidrógeno, ¿qué va a pasar? Entonces acá lo primero que vemos es que cuando reaccionaron 28 gramos de nitrógeno con 6 gramos de hidrógeno, se formaron 34 gramos de amoníaco, o sea que reaccionó todo. No sobró nada ni faltó nada. Se combinó completamente. Entonces vemos que la proporción de nitrógeno e hidrógeno para formar amoníaco, que es el NH3, es 26 partido en 6. O sea, 26 gramos de nitrógeno van a reaccionar con 6 gramos de hidrógeno. Eso es lo primero que tienen que ver acá. Ahora lo que le preguntan es si reaccionan 14 gramos de nitrógeno con 14 de hidrógeno, ¿qué va a pasar? Entonces ustedes van a ver que si es que simplifican esta fracción, les queda que 14 gramos de nitrógeno van a reaccionar con 3 gramos de hidrógeno. Entonces, estos 14 gramos de nitrógeno acá van a reaccionar solo con 3 gramos de hidrógeno acá. Por lo que el reactivo limitante va a ser el nitrógeno. No sé si se acuerdan de lo que les hablaba del reactivo limitante, que va a ser la especie que reacciona completamente. O sea que no va a sobrar nada. Al final el nitrógeno limita a que se pueda formar más amoníaco, porque si hubiera más nitrógeno se podría formar más. Por eso va a ser el reactivo limitante. Entonces, vamos a tener que el resultado de que reaccionen 14 gramos de nitrógeno con 3 gramos de hidrógeno van a ser 17 gramos de amoníaco. Y van a sobrar, de los 14 gramos de hidrógeno, solo vamos a ocupar 3, así que nos van a quedar 11 gramos de hidrógeno. Por lo que la respuesta sería la E. Cuando reaccionan 14 gramos de nitrógeno con 14 de hidrógeno, sobran 11 gramos de hidrógeno. ¿Alguna pregunta de esto? Que me interesa que aprendan bien esto, que yo sé que les puede ser un poco más difícil esta materia, porque es bien matemática. ¿O está claro esta pregunta? Está bien. Ya, si alguien tiene una duda, me dice nada. ¿No entendiste lo del final? Ya, mira. Lo de acá, lo del resultado de las sobras. ¿Eso? Sí. Ya, mira. Que de acá, de las proporciones, sacamos que 14, si es que 14 gramos de nitrógeno van a reaccionar con 13 gramos de hidrógeno. Entonces, a ver, si es que tenemos 14 de nitrógeno y vamos a tener 14 de hidrógeno, ¿verdad? Pero de acá vemos que 14 gramos de nitrógeno solo van a reaccionar con 3 de hidrógeno. Por lo que van a ser 14 de nitrógeno, van a reaccionar con 3 de hidrógeno y con eso van a formar 17 gramos de amoníaco, que es lo que se está formando, ¿verdad? Y al pasar esto, nos vamos a quedar sin nitrógeno y al hidrógeno le vamos a restar estos 3 que ocupamos acá, ¿verdad? Se van a haber ocupado 3 gramos para hacer esta reacción. Entonces nos van a quedar 14 menos 3, que serían 11. ¿Se entiende mejor ahí? Al final tú como que tienes, imagínate que tienes 14 pelotitas de hidrógeno y 14 pelotitas de nitrógeno, y tienes que para crear amoníaco, las 14 pelotitas de nitrógeno le van a sacar 3 pelotitas al hidrógeno. Entonces acá se va a formar amoníaco
y en la bolsita que tenía las pelotitas de hidrógeno van a quedar 11. Entonces por eso van a sobrar 11 gramos de hidrógeno. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Fran, tú entendiste? ¿O sigue? ¿Sí? Ya, bacán. Si no entienden, me preguntan todas las veces que sea necesario nomás. Ya. Entonces, celebramos y seguimos. Ya. Tenemos 2 moles de C2H4. Ya, la primera afirmación dice que hay 12 moles de átomos totales. Vemos que tenemos esto. Tenemos 2 moles de la molécula C2H4, que eso van a ser. Tenemos en un mol, hay 2 moles del átomo de carbono y 4 moles del átomo de hidrógeno. Por eso en 2 moles van a haber 2 por 2 moles de carbono y van a haber 2 por 4 moles de hidrógeno. Y eso, al multiplicarlo, acá nos queda 4 moles de carbono, 8 moles de hidrógeno, que sumados nos dan 12 moles de átomos totales. Así que estaría correcto. ¿Se entiende eso? Voy a ir bien como parte por parte. Así que, porfa, si es que no entendieron o si entendieron, me dicen para que no vayamos tan lento. Bacán. Después nos dicen que hay 2 por 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Y acá nos preguntan cuántas moléculas hay. Ya no hablan de moles, hablan de moléculas. Y si se acuerdan, acá, esto sería la molécula, el C2H4, y estos serían átomos. Y si se acuerdan, les había dicho que en un mol siempre van a haber 6,02 por 10 a la 23 moléculas o átomos, dependiendo de qué estamos hablando. Entonces acá nos preguntan en 2 moles de la molécula, ¿cuántas moléculas habrían? Entonces sería 2 por 6,02 por 10 a la 23. Pregunta importante acá, ¿ustedes saben usar la regla de 3? ¿Les han hablado de la regla de 3? Que la voy a usar harto, así que... ¿Sí? ¿Hay alguien que no lo conozca? Ya. Si alguien no la conoce, porfa dígame porque la vamos a ocupar harto. Y es muy útil para todo. ¿Tú no la has visto? Ya. La voy a explicar rapidito. La regla de 3, supongamos que este signo de interrogación es una X, ¿ya? Entonces lo que tú haces es comparar. Tú dices esto es a esto otro, como esto es a esto. Acá te dicen, tú tienes a este lado los moles y a este lado el número de moléculas o de átomos. Entonces acá te dice que un mol es a 6,02 por 10 a la 23 moléculas, como 2 moles es a X moléculas. Entonces, de eso tú sabes que X va a ser igual a la multiplicación de los cruzados, o sea, 2 por 6,02 bla, 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 por 10 a la 23, partido en 1. Y eso va a pasar con todo. Por ejemplo, imagínate que están haciendo, no sé, que alguien está repartiendo peras y manzanas y reparte siempre en la misma proporción. Y dice que si es que tienes acá 2 manzanas, te van a llegar también 3 peras. Entonces, ¿cuántas peras te van a llegar si es que repartes 4 manzanas? Y ahí es lo mismo. X va a ser igual a la multiplicación de los cruzados, o sea, 4 por 3, partido en 2. Esa es la regla de 3. Lo importante es siempre que estén en las mismas unidades de medidas. Que a un lado siempre sean manzanas y al otro lado siempre peras. No puedes, por ejemplo, acá tener que estos sean moléculas y el de abajo sean átomos. Tiene que ser siempre lo mismo. ¿Se entendió, Harrison?
Al final son como proporciones. Ya, súper. De nada. Entonces seguimos. Y nos dicen que hay 4 moles de átomos de carbono. Y eso ya lo habíamos visto acá. Que en un mol habían 2. Así que en 2 moles van a haber 2 por 2 moles de carbono. Así que van a haber 4 moles. Ahí y va a ser la E. ¿Sí? ¿Preguntas acá? Todo claro. Gracias por la confirmación. Entonces celebramos y seguimos. Estábamos con temática anime. Ya, acá nos dicen, en 64 gramos de metano, el número de átomos totales es. Entonces acá, una información que en verdad generalmente nos la dan en el enunciado, es la masa molar de los átomos que están involucrados. Pero acá no la dieron, no sé por qué, pero les va a salir tantas veces que solitos se la van a aprender, si es que no se la llegaran a poner. Pero generalmente la ponen. Y entonces la masa molar nos dicen cuántos gramos hay en un mol de ese átomo. Entonces la masa molar del carbono es 12 gramos por mol y la del hidrógeno es 1 gramo por mol. Por lo tanto, la masa molar del carbono, que es la suma de los dos, va a ser la masa molar del carbono, porque hay 1, y 4 por la masa molar del hidrógeno, porque en el metano hay 4 moles de hidrógeno. Entonces, un mol de metano va a tener una masa de 16 gramos por mol. O sea, un mol va a tener una masa de 16 gramos. ¿Sí? La masa molar del carbono son 12 y 4 por la masa molar del hidrógeno, que es 1, nos queda así. Entonces, teniendo eso, usamos nuestra querida regla de 3. Si es que en un mol hay 16 gramos, ¿en cuántos moles hay 64 gramos? Que es lo que nos dice en el enunciado. Entonces despejamos, x igual a 64 por 1 partido en 16, que es igual a 4. O sea que en 64 gramos van a haber 4 moles de metano. Y ahora nos están preguntando el número de átomos totales. No el número de moléculas. Si es que fuera el número de moléculas, de hecho a mí me pasó cuando lo estaba haciendo que como que no leí bien y había marcado este y después caché que estaba mal. Así que es importante que vean bien qué les están pidiendo. Nos están pidiendo el número de átomos. Entonces tenemos que ver cuántos átomos hay en 4 moles de metano. Entonces tenemos que en 4 moles de metano hay 4 por 1 mol de carbono, porque en un mol hay 1 mol de carbono, y 4 por 4 moles de hidrógeno. 4 moles de metano por 4 moles de hidrógeno por mol de metano, nos da 4 por 4. Así que vamos a tener 20 moles de átomos, porque quedaría 4 más 16. Por lo tanto, la respuesta sería la E, porque el número de átomos va a ser los moles por el número de Avogadro, que es el 6,02 por 10 a la 23. ¿Acá dudas? Me quedo medio desordenado. No, profe, está todo claro. Celebramos entonces y seguimos. Y acá nos dicen, en 0,8 moles de un compuesto, no, perdón, 0,8 moles de un compuesto masan 40 gramos. Entonces, la masa molar de la sustancia será, y acá de nuevo, la regla de 3. Si es que 0,8 moles tiene una masa de 40 gramos, ¿cuál es la masa de un mol? Que esa es la masa molar al final, la masa que hay en un mol. Entonces, despejamos la regla de 3 y nos da que x es igual a 50. Y ya está. Ese está más simplecito. Pero al final eso es lo importante, como que entiendan bien el concepto de masa molar, de que se acuerdan no sé si se acuerdan que estábamos hablando de balancear las ecuaciones. Eso es lo primero que tienen que ver, si la ecuación está balanceada, ver proporciones y harta regla de 3. Eso es como, yo diría que lo principal para estequiometría. Así que eso, celebramos. Y les queda para ustedes. Traten de revisar si pueden, la clase pasada, si es que tienen tiempo en verdad. Y
Y traten de hacer este ejercicio, que como que resume un poco todo lo de la materia de estequiometría que vimos en la clase pasada. Así que eso con la clase pasada, cerramos. Y ahora vemos los temas de hoy, que vamos a ver estequiometría de soluciones. Y para eso vamos a ver el concepto, lo que son las soluciones, el concepto de solubilidad y la concentración. Las soluciones se definen como mezclas homogéneas de dos o más sustancias. En ellas, la sustancia que es disuelta se conoce como soluto, que siempre está en menor cantidad, y la que disuelve a la primera se llama solvente, que está en mayor cantidad. Entonces, por ejemplo, si es que ustedes si hicieran un café y tienen una taza con agua, el agua sería el solvente y el café sería el soluto, porque ustedes disuelven el café en agua. Y las soluciones pueden ser diluidas o concentradas según la cantidad de soluto en relación con el solvente. Eso es lo que les decía recién. Por ejemplo, si es que se están haciendo un café y le echan, no sé, a una taza un cuarto de cucharada de café, les va a quedar súper diluido, ¿verdad? Va a ser casi pura agua. En cambio, si llegan y le mandan 5 cucharadas de café, les va a quedar concentradísimo. Eso es como más o menos lo mismo. Y las soluciones pueden ser entre diferentes estados de la materia. Puede ser sólido en sólido, como el bronce. Puede ser sólido en líquido, como la sal en agua. Sólido en gas, como partículas de polvo en el aire. Acá, siempre el primero que les dicen es el soluto y el segundo es el solvente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la sal en agua, la sal sería el soluto y el agua el solvente. En partículas de polvo en el aire, el polvo sería el soluto y el aire el solvente. Ya de ahí líquido sólido, hierro y mercurio. Líquido, café con leche. Líquido gas, aire húmedo, por ejemplo, cuando salen de la ducha y hay como partículas de agua en el aire, algo así. Gas y sólido, metal con burbujas. Gas sólido, agua mineral o bebida. Y gas en gas sería, por ejemplo, el nitrógeno en el aire, o oxígeno en el aire, o lo que sea. Ahí son algunos ejemplos, pero la cosa es que puede ser entre muchos estados de la materia y puede ser una el soluto, puede ser otro el solvente, depende de las proporciones. La naturaleza de las sustancias define si pueden mezclarse o no. Una sustancia polar solo puede ser disuelta por una de la misma naturaleza y no por una polar, y viceversa. ¿Se acuerdan de la polaridad? Que era polar cuando tenía como a un lado carga negativa y al otro carga positiva, y apolar si no tenía cargas. Entonces, lo que dicen es que una sustancia polar solo se puede disolver con una sustancia polar, y una polar solo con una apolar, y no entre ellas. Entonces, por ejemplo, el típico ejemplo es el del agua en aceite, que son inmiscibles debido a la diferencia en naturaleza, porque el agua es polar y el aceite es apolar. Entonces, por ejemplo, imagínense que se comen una empanada que está así súper aceitosa y les quedan las manos llenas de aceite, y se las lavan con agua y el aceite les queda ahí, ¿verdad? Eso es porque el aceite es apolar y el agua es polar. En cambio, si después llegan y se echan jabón, el jabón es apolar, así que el jabón al final lo que hace es como disolverse con el aceite y el agua se los lleva a los dos juntitos. Algo así es lo que pasa. Y entonces acá hay ejemplos acá se ve el agua con aceite, acá hay otras sustancias que son inmiscibles, no se mezclan, y acá en cambio hay unas que son disueltas, son de la misma naturaleza, así que están completamente homogéneas, están mezcladas. Eso de las soluciones. Ahora un concepto importante de las soluciones es la solubilidad. Del mismo modo en que hay sustancias inmiscibles y otras miscibles, o sea, que no se pueden mezclar y otras que se pueden mezclar, existen también sustancias que son parcialmente invisibles. Estoy hablando muy mal. Existen sustancias que son parcialmente miscibles. Es decir, pueden disolverse parcialmente entre ellas y el resto del soluto se mantiene en su estado original. Entonces, es como lo que sale acá. Si es que tienen sal y agua y lo mezclan, puede que al principio se disuelva y se disuelva bien, pero cuando le empiezan a echar más y más, al final solo se va a disolver una parte y el resto va a quedar la sal como estaba y se va a ir al fondo.
La solubilidad es la representación de la masa de soluto que puede disolverse en una cantidad fija de solvente. Entonces, al final, la solubilidad es el número, les va a decir como la cantidad de soluto que pueden echarle al solvente y que quede disuelto. O sea, por ejemplo, acá serían ¿cuánta sal le pueden echar al agua para que quede así mezclada bonita? ¿Cuánto es como la cantidad máxima que le pueden echar de sal al agua para que quede mezclado bonito? Una vez que pasan ese límite, empieza a pasar esto. Los ejemplos, si la solubilidad de la sal en un litro de agua es de 1 gramo por litro, entonces hasta 1 gramo de sal podrá disolverse en ese volumen. Si es que tienen una jarra con 1 litro de agua, le pueden echar 1 gramo para que quede bien. Si es que le echan más de 1 gramo, empieza a precipitar la sal y queda al fondo. Y las soluciones se pueden clasificar en insaturadas, saturadas y sobresaturadas. Las insaturadas tienen menos soluto que el que la solución puede disolver. Entonces, en el ejemplo anterior tendría menos de 1 gramo de sal. Las saturadas tienen la cantidad máxima de soluto que la solución puede disolver, que en el ejemplo anterior sería 1 gramo de sal, y las sobresaturadas es más soluto que el que la solución puede disolver. En el ejemplo anterior, más de 1 gramo de sal. Entonces, algo así como si es que tiene usted un tecito y le quieren echar azúcar. No sé, ustedes saben que el punto perfecto de azúcar son 2 cucharaditas. Así les gusta el té a ustedes. Entonces, si ustedes le echan media cucharadita de azúcar, no va a quedar suficientemente dulce. O sea, va a estar insaturado. Algo así. Si le echan las 2 cucharaditas que les gusta a ustedes, va a estar perfecto, va a estar saturada. Está en su punto. Pero si le empiezan a echar más de 2 cucharaditas, va a quedar muy dulce y de hecho si ustedes se toman el tecito, si es que no sé, se les pasó la mano y le echaron 4 cucharaditas, se toman el tecito y ven que al fondo estaba todo el azúcar ahí. Entonces eso sería como una analogía de insaturada, saturada y sobresaturada. Al final esto sería como más diluido y esto más concentrado. Ya. La solubilidad de gases en líquidos siempre aumenta con la presión y disminuye con el aumento de la temperatura. O sea que si es que, nótese acá el siempre va a ser así. Si es que aumentan la presión, la solubilidad va a aumentar. Aumenta presión, aumenta solubilidad. O sea, más presión va a ser más la cantidad de soluto que pueden echar y que se disuelva. Y disminuye con el aumento de la temperatura. O sea que en la solubilidad de gases en líquidos, ustedes si es que aumentan la temperatura, va a ser, a medida que van aumentando, va a ser menos la cantidad de soluto que pueden echar para que se disuelva. Imagínense que no sé, a 10 grados, si ustedes le echan 1 gramo de sal a 1 litro de agua, mentira, estos gases en líquidos, si es que tienen una bebida y están a 0 grados, ustedes le pueden echar, hablemos de burbujas ya, como 3 burbujas y queda perfecto. Pero empiezan a aumentar la temperatura y va a disminuir la solubilidad. Entonces al final ya no le pueden echar 3 burbujas, sino que le van a poder echar una nomás. Es algo así. Y de los sólidos en líquidos, en general, aumenta con la temperatura. Entonces acá en el caso de la sal en agua, ahora sí, si es que a 10 grados es una cucharadita, a 20 grados le van a poder echar 2 y se va a mezclar igual, no va a quedar al fondo. Entonces acá hay un gráfico que muestra el caso de la solubilidad de sólidos en líquidos. Entonces muestra la solubilidad de distintos sólidos en 100 gramos de agua. Y las líneas representan la cantidad máxima de soluto que se puede disolver. Es decir, representa una solución saturada. Entonces, por ejemplo, acá en este eje sale la temperatura y acá la solubilidad. Y acá vemos que en general estos son puros sólidos y que al aumentar la temperatura van aumentando, ¿verdad? Pero no siempre, hay excepciones. Por ejemplo, acá el C2SO43, esta línea café acá, cuando aumenta la temperatura disminuye la solubilidad. Y de acá pueden ver distintas cosas. Por ejemplo, pueden ver que a una temperatura de 0 grados Celsius, la solubilidad del KCl, de esta línea azul oscura acá, va a ser 25. Al final esto les dice que cuando están a 0 grados Celsius, van a poder echarle 20 gramos de KCl a 100 gramos de agua y va a estar disuelto. Si le echan más,
se va a precipitar, va a quedar abajo, y si le echan menos va a estar diluido. En cambio, acá si es que empiezan a aumentar la temperatura y llegan a 100 grados Celsius, van a poder echarle un poco más de, no sé, digamos aproximadamente 57 gramos. Eso muestra este gráfico. Pero lo importante acá es que para los gases en líquidos siempre va a aumentar con la presión y disminuir con el aumento de temperatura. O sea que va a ser al revés al final. Si es que esto fuera un gráfico de sólidos, perdón, de gases en líquidos, las líneas serían así. Serían de esta forma. Siempre, todas, no habría excepciones. Serían como algo así como la forma que sale acá para la línea café. Cosa que a baja temperatura tienen una alta solubilidad y a medida que va aumentando la temperatura disminuye la solubilidad. Ahora la concentración. Este es uno de los conceptos más importantes en el estudio de las soluciones. Por eso cuando la Coca-Cola se deja al sol, se le va el gas. No sabría decirte, pero se le va el gas, tú dices, estando cerrada la botella, porque si la dejas abierta es porque está abierta nomás y se escapa el gas. Cerrada. No sé. Te estaría inventando la verdad. Como que disminuye con el aumento de la temperatura. El tema del gas es un poco más difícil de imaginárselo porque con los sólidos es más visible. En los gases, bueno, sí. Al final, si es que tienes más temperatura, podría haber menos gas disuelto. ¿Sí? Tiene sentido. Digamos que sí, pero no estoy segura. Si ese preciso fenómeno es por eso. Lo voy a buscar. Ya. Ahora sí, la concentración. Es uno de los conceptos más importantes en las soluciones, ya que expresa la proporción que hay entre soluto y solvente. Y las formas más importantes de medirla son la molaridad, que es con una M mayúscula, la molalidad, que es con una M minúscula, son como parecidas, pero son distintas. El porcentaje masa-masa, que se representa con porcentaje P partido en P, que esto igual puede ser una M, que la P debe ser como por peso, me imagino, pero igual puede ser una M de masa. Se puede de las dos formas. El porcentaje masa-volumen, lo mismo acá, esta P también puede ser una M. Y el porcentaje volumen-volumen. Entonces, ya, ¿qué son estas cosas? El porcentaje masa-masa indica los gramos de soluto contenidos en 100 gramos de solución. Es decir, por ejemplo, si es que la solución tiene 10 gramos de soluto en 1000 gramos de solución, entonces tiene 1 gramo de soluto por cada 100 gramos de solución. Por lo que tiene una concentración de 1% masa-masa. Creo que así se dice. Entonces esto se puede calcular con esta ecuación. Ustedes tienen los gramos de soluto, que sería en este caso 10, partido en los gramos de solución, que serían 1000, por 100 les da 1. Se simplifica ahí el 10 partido en 1000 es 100 por 100, 1. De ahí, el porcentaje de masa-volumen indica los gramos de soluto contenidos en 100 miligramos de solución. Entonces este está hablando de masa partido en masa, y este es masa partido en volumen. Entonces serían gramos partidos en ml. Por ejemplo, si la solución tiene 1,5 gramos de soluto en 10 ml de solución, entonces tiene 15 gramos de soluto por cada 100 ml de solución. Es decir, una concentración de 15% masa volumen. Acá lo mismo. Si es que tienen 1,5 gramos de soluto partido en 10 ml de solución, por 100 les da 15. Entonces esta es la forma de calcularlo. Después, el porcentaje volumen-volumen. Indica el volumen de soluto contenidos en 100 ml de solución. Entonces ahora es volumen partido en volumen. Al final igual son como súper explicativos los nombres. Y acá, por ejemplo, si es que se tiene 30 ml de soluto en 100 ml de solución, entonces tiene una concentración de 30% volumen-volumen.
lo mismo, 30 partido en 100 por 100 es 30. Esas son las de porcentajes. Son muy parecidas, solo que hay que ver si es que nos están pidiendo gramos o ml. Importante que puede que les den algo en litros, y si es que quieren calcularlo así, lo tienen que pasar a mililitros. O igual, si es que les dan algo en kilogramos, lo tienen que pasar a gramos para poder usar esta fórmula. Ya. Ahora la molaridad. La molaridad indica los moles de soluto contenidos en 1 litro de solución. Entonces, por ejemplo, si es que tienes 4 moles de soluto en 2 litros de solución, la solución tiene una concentración de 2 molar. Esa M se dice así, molar. Este es moles partido en litro. Y la molalidad indica los moles de soluto contenidos en 1 kilogramo de solvente. Entonces, las diferencias acá. En la molaridad es en 1 litro de solución. Este es en 1 kilogramo de solvente. En todos los otros era de solución. Por ejemplo, si es que tienen el café y el agua, es en 1 litro, no, perdón, mal ejemplo. Supongan que es café con leche. Si es que en el caso de la molaridad, sería moles de soluto, supongamos que el soluto es la leche, en litros de solución. O sea, moles de leche partido en los litros de la combinación de leche y café. En cambio acá sería solo en los kilogramos de solvente, que si el solvente era el café, sería en kilogramos de café. No incluye la leche en la medida. Esas son las dos diferencias entre molaridad y molalidad. Entonces, por ejemplo, si la solución tiene 3 moles de soluto en 6 kilogramos de solvente, la solución tiene una concentración de 0,5 molal. No molar, molal. Y eso. Además, se pueden establecer algunas relaciones útiles entre los distintos tipos de mediciones de concentración. Que para eso hay que usar el peso molar o masa molar, se le puede decir de las dos formas, que es el peso del elemento en un mol, y la densidad, que la densidad es masa partida en volumen. Entonces, por ejemplo, acá les dicen que la molaridad es igual al porcentaje peso-volumen por 10 partido en el peso molar. Y que el porcentaje peso-volumen es igual a la densidad por el porcentaje peso-peso. O masa-masa, perdón. Si lo dijimos. Entonces, al final, por ejemplo, si es que les dan el porcentaje masa-masa y la densidad, pueden calcular, solo teniendo esas dos cosas, el porcentaje masa-volumen, sin tener que pasar todo y usar la ecuación que les había mostrado. Hay cambios de concentración en diluciones. Entonces, por ejemplo, al agregar solvente a una solución ya existente, la solución está siendo diluida. Volvamos al ejemplo del café. Si es que tengo mi café y le estoy echando agua, se empieza a diluir. Este proceso cambia la concentración del soluto, pues como aumenta la cantidad de solvente, la proporción entre ellos será menor que el original. Importante acá, va a cambiar la concentración del soluto, o sea, el café va a estar menos concentrado, pero la cantidad de café, como del café en polvo que yo le eché, va a ser la misma. No importa cuánta agua le eche, supongan que yo le eché 1 gramo de café, no importa cuánta agua más le eche, siempre va a haber 1 gramo de café. Y al igual con los moles, siempre si es que yo le eché 1 mol de café, no importa cuánta agua más le eche o cuánta agua le quite, va a haber 1 mol de café. Y a partir de esto se puede establecer la siguiente relación. Los moles iniciales van a ser igual a los moles finales, por lo que la concentración inicial por el volumen inicial va a ser igual a la concentración final por el volumen final. Esta es una fórmula muy útil. Y acá se ve más gráficamente. Por ejemplo, acá si es que tienen un vasito con X moles de soluto antes de la dilución, después cuando ustedes le echen agua va a haber igual cantidad de pelotitas, van a estar más disueltas nomás, la concentración va a ser menor, van a estar menos apretadas, pero la cantidad de pelotitas va a ser la misma. Y para el otro lado pasa al revés, si es que por ejemplo yo pusiera este vaso acá, lo pusiera al fuego y se empieza a evaporar el agua, me va a quedar esto de acá, pero los moles no van a cambiar, los moles de soluto no van a cambiar.
Los de solvente sí, pero los de soluto no. Entonces esta es la relación en un cambio en dilución. Y el cambio de concentración en mezclas ocurre cuando se mezclan dos soluciones, que hay que considerar las concentraciones de ambas soluciones para obtener la concentración final. Y esto es cuando el soluto es el mismo en ambas disoluciones. Entonces acá yo les puse un ejemplo que esta misma ecuación yo la usaba en un ramo de ingeniería ambiental. Y lo hacíamos para ejercicios de este tipo. Por ejemplo, si es que venía un río con un contaminante, supongan que venía un río de una minera con mucho contaminante, y se mezclaba con otro río que venía de otro lado que casi no tenía contaminante o tenía muy poco, al mezclarse, esta es la forma de calcular la concentración del contaminante en la mezcla. Entonces, al final, si es que este viene con mucha concentración de contaminante y esta viene con poquita, al final la mezcla va a tener más concentración que este, pero menos que este. Y eso se calcula con esto. Los moles totales partidos en los litros totales. Y eso es la materia. Lo pasé un poco rápido para alcanzar a ver los ejercicios, así que si tienen alguna duda de las medidas de concentración, de las diluciones, las mezclas, de las soluciones. O vamos con los ejercicios. Con todo el ánimo. A ninguna de las dos. Se quedaron dormidos. A los ejercicios. Ya. Bacán. Me encanta el ánimo. Ya, está bien. Igual si tienen alguna duda, pregunten nomás. Si es que se les ocurre después, me interrumpen. Ya saben, cuando quieran me interrumpen, yo feliz. Ya. La primera dice, de las siguientes alternativas, indique cuál no representa una solución. Acá esta la saqué de la guía, yo siempre los ejercicios los saco de la guía, y aquí quedé metida porque a mi parecer, son todas son soluciones. Porque la bebida es gas en líquido. ¿Tú crees que la D? ¿Por qué crees que la D? Y acá honestamente quedé metido. Porque la fórmula de agua oxigenada. No es como. No es que sea agua con oxígeno. Que yo ahí capaz lo capté mal. Al final el agua es solo una cosa, es solo un líquido. No es que tenga gas. ¿O sí? ¿Qué está? Es buena pregunta. Me la voy a llevar para la casa porque yo pensé acá. Capaz el aire habían pensado porque no había un soluto o un solvente, pero al final el aire es una mezcla de gases. Entonces, por ejemplo, en el aire hay nitrógeno, hay oxígeno, hay mil cosas. Pero esta la verdad no la quise responder y me voy a llevar de tarea para la casa esa del agua oxigenada. Porque puede ser. Que yo lo pensé capaz muy así como a la loca nomás, como suena como a que tiene gas. Pero puede que no, lo voy a buscar. Así que esta la dejo pendiente, por eso no la saqué y la quería mostrar. Y ahora sí, esta sí la hacemos. Si fuese como 2 sería como válido, ¿no? Sí, pero al final si es que, o sea, te refieres como si es que fuera agua a la que le metes oxígeno, ¿no? Sí, si fuese así, ahí sí sería una solución, porque al final la cosa es que tienes un soluto y un solvente. Pero si es que fuera una sola cosa, por ejemplo, si es que tienes agua sola, el agua sola no es una solución, es un solvente. Pero por sí sola no es una solución. O si es que tienes, no sé, por ejemplo, si es que tienes cobre, una barra de cobre sola, tampoco es una solución. El bronce sí, porque es una mezcla de dos metales. De agua, capta el oxígeno. Al final ya. No es como que quede el gas ahí. Ya, si queda así, esa sería la alternativa correcta. ¿Ven? Qué bueno que participen. Me encanta. Ya, muchas gracias. Igual lo voy a buscar y les voy a confirmar. Ya. Entonces, la 2 dice, para disolver la mayor cantidad posible de gas en un líquido,
convendría. Y aquí, al tiro, vemos que la 1 y la 3 son completamente contrarias, así que no pueden ser las dos juntas. Por eso voy a descartar la C y la E. Y ahora, ¿ustedes cuál creen que es la alternativa correcta? Esto al final es hacer memoria de lo que vimos recién. Tiene que ver con la solubilidad, la D. La D dice el Nico. La D dice la Constanza. ¿Connie puede ser o no? ¿No te dicen Connie? Tanto la D. Ya. Sí, ya bien, Connie. Entonces dicen que es la D y está súper. Qué buena memoria. Yo igual les había puesto el torpedo acá por si no se acordaban, pero de que la solubilidad de gases en un líquido aumenta con la presión, así que, y disminuye con la temperatura. Así que si aumenta la temperatura, va a disminuir la solubilidad, así que esa no. Aumenta la presión, sí. Disminuye la temperatura, sí. Sería la D. Y eso, es porque disolver, al final, la mayor cantidad posible de gas disuelto es el valor de la solubilidad. Esa es la relación. Así que súper. Igual si alguien tiene una duda, si alguien no entiende bien el concepto, me pregunta. Ahora o me interrumpe después cuando cache. Así que eso, celebramos y seguimos. Ahí estoy con temática monitos que veía cuando chica. Me estoy quedando sin tema. Ya. El gráfico muestra la solubilidad de algunos sólidos en 100 gramos de agua en función de la temperatura. O sea, el mismo gráfico que habíamos visto antes. Según este gráfico, A. Todos los sólidos aumentan la solubilidad al elevar la temperatura. Ese es falso. Ya lo vimos, que en general era así, pero de hecho acá está con el gráfico, se puede ver que no es así, porque el C2SO43 disminuye con la temperatura. Así que esa sería falsa. Después nos dicen, una solución saturada, o sea que tiene el máximo posible de soluto, a 0 grados Celsius de NaCl, o sea, el NaCl, esta línea acá, contiene 40 gramos en 100 gramos de agua. Entonces vemos acá, la temperatura a 0 grados Celsius sería acá, y nos dice que a 0 grados Celsius contiene 40 gramos. Subimos acá y se encuentra con la línea del NaCl en 40. Así que esa sería verdadera, y sería la B. Igual revisamos las otras para ver por qué no son. Dice acá, una solución que contiene 60 gramos de K2Cr, bla, 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 en 100 gramos de agua, a 80 grados Celsius es saturada. Entonces nos dice acá, es esta línea, y nos dice que a 80 grados Celsius, o sea aquí, que contiene 60 gramos es saturada. Y vemos acá, y no, pues, acá esta línea está aproximadamente, yo diría que como en unos 90, así que no estoy muy choca. Entonces, 60 gramos, con 60 gramos de soluto estaría diluida, estaría insaturada. En cambio, si es que fuera a 0 grados Celsius, ahí sí estaría saturada, porque a 0 grados Celsius se satura con 60 gramos. Después dice, a 0 grados Celsius, a 0 grados Celsius, de las sales indicadas, la menos soluble es el C2, bla, bla, bla. Nos dice esta. Y nos acercamos acá a 0 grados Celsius y no, por muy poquito, pero la menos soluble es el KNO3. Después le suben un poco la temperatura y va a cambiar la cosa, pero a 0 grados Celsius la menor solubilidad es el KNO3. Así que falsa. Y de las 4 sales consideradas, el KNO3 es el más soluble. Esto al final podría ser verdad si es que dijeran que es, no sé, sobre los 30 grados Celsius aproximadamente, ahí sí. Pero al final va a depender de la temperatura, porque si es que es a menos de 30 grados Celsius, deja de ser la más soluble. Así que esa también sería falsa. Eso con el gráfico, esa es la forma de usar el gráfico. ¿Acá dudas? Que estoy súper acostumbrada a usar gráficos, pero no sé si capaz a ustedes les cuesta un poco más. Ponen gráficos por todas partes.
Todo bien, ya. Súper, gracias, Fran. Celebramos y seguimos. Nos dicen acá, a 200 ml de solución de NaCl al 15% masa volumen, se le evapora solvente hasta 100 ml de solución. En estas condiciones es correcto afirmar al respecto de la concentración y el volumen de solución que. Entonces acá tenemos un caso como el de concentración de dilución, ¿verdad? Solo que en vez de dilución es el contrario. Al final era el caso en que tenían el vasito con los moles y lo subían la temperatura y se evapora el agua. Entonces supongan que tienen un vasito con 200 ml de agua con NaCl, le evaporan el agua y les va a quedar 100 ml de solución. Entonces acá la fórmula que tenían que usar está acá, que los moles iniciales de NaCl, que es el soluto, van a ser iguales a los finales, por lo que tenemos que la concentración inicial por el volumen inicial va a ser igual a la concentración final por el volumen final. Entonces acá tenemos que ver los datos. En el enunciado nos dicen que al inicio hay 200 ml, un volumen de 200 ml y una concentración de 15% masa volumen. Al final esta ecuación de acá se puede usar para cualquier forma de medición de concentración. Si es que fuera molar o molal, da lo mismo. La cosa es que en ambos lados, al final que la concentración inicial está en la misma medida que en la final. Entonces al inicio tenemos esto y al final tenemos 100 ml de solución y no sabemos la concentración. Entonces ya con esto podemos empezar a descartar. Acá nos dicen en la A ambos se duplican. Eso sería falso porque el volumen disminuye. Acá vemos que disminuye a la mitad. Acá dice, se duplica la concentración y el volumen final disminuye a la mitad. ¿Qué puede ser? Ambos no sufren variación. Falso. El volumen disminuyó. El volumen disminuye y la concentración no cambia. Te lo voy a dejar pendiente. Y la concentración se duplica y el volumen se triplica. Falso, el volumen disminuyó, no se triplicó. Y acá nos dicen que el volumen disminuye y la concentración no cambia. Pero eso es falso porque viendo en la ecuación acá, si es que el volumen disminuyó, sí o sí la concentración va a haber tenido que aumentar para que se mantenga esta igualdad. Por ejemplo, si es que poniéndole valores como al azar, no los de acá. Si es que al principio tuviera una concentración de 2 y un volumen de 3, y al final tengo una concentración desconocida y un volumen de 1, al final mi concentración va a tener que ser 6 para que se mantenga la igualdad, ¿verdad? O sea que va a tener que aumentar la concentración. Sí o sí, son inversamente proporcionales. No sé si han visto eso de la proporcionalidad. Al final, si es que uno aumenta, el otro tiene que disminuir. Esa es la relación entre la concentración y el volumen. Entonces, sería la B. Igual acá, si es que no les dijeran, si estuviera otra alternativa, por ejemplo, que les dijera se triplica la concentración y el volumen final disminuye a la mitad, ahí capaz ustedes habrían tenido que hacer el cálculo y es cosa de reemplazar acá. La concentración inicial es 15, el volumen inicial es 200, la concentración final no la sabemos, el volumen final es 100, despejamos X, y nos queda que X es igual a 30, que va a ser el doble de 15. Así que ahí queda súper comprobado que es la B. Acá preguntas. O todo súper claro. Todo súper claro. Gracias, Nico. Gracias, Fran. Ya, celebramos y seguimos. Que cuando los puedo ver, al menos veo si están con cara de perdidos o no. Así que ahora como no podemos hacer eso, me tienen que contestar. Ya, la 5 dice, en un reactor químico se tienen 2 moles de NaOH de peso molecular 40 gramos por mol. Si se sabe que la solubilidad de este compuesto es de 60 gramos en 1 litro de agua, ¿cuánta agua debería agregarse para que la solución formada sea saturada? Entonces, ¿qué datos tenemos?
tenemos que son 2 moles de soluto, de NaOH, que tiene un peso molar de 40 gramos por mol, o sea que en un mol hay 40 gramos, y que la solubilidad es de 60 gramos por litro. Entonces, lo primero que hacemos va a ser ver como la solubilidad está en medidas de gramos por litro, ¿verdad? Y nosotros necesitamos saber cuántos gramos de soluto tenemos para poder así saber cuántos litros de solución se van a formar para que sea saturada. Entonces, de los moles y del peso molar, podemos sacar los gramos de soluto, multiplicando. Tenemos que un mol va a pesar 40 gramos, así que 2 moles va a ser el doble, que son 80 gramos. Y ahora teniendo eso, podemos sacar cuánta agua, cuántos litros de agua hay que agregar para que sea saturada la solución. Entonces, tenemos que hay que agregarle X litros de agua para que con una solubilidad de 60 gramos por litro nos dé 80 gramos. Una forma de ver esto, de repente pueden no tener idea de cómo se hace esto, pero viendo las unidades se puede cachar más o menos qué hay que hacer. Porque acá, por ejemplo, sé que acá si es que multiplico litros por gramos por litro me va a dar gramos. Y acá si es que multiplico moles por gramos por mol, me va a dar gramos. Entonces al final hay que hacer un juego ahí con las unidades que sirve harto. Siempre yo recomiendo que escriban las unidades al lado de lo que están del número. Por ejemplo, acá no les recomiendo poner solo como 2 por 40. Traten de siempre poner 2 moles por 40 gramos por mol. Así igual se pueden dar cuenta si es que se están equivocando. Por ejemplo, si es que necesitaban algo en gramos y ustedes están multiplicando 40 gramos por mol por 60 gramos por litro, no les va a dar gramos por ninguna parte, les quedaría como gramos cuadrados partido por mol por litro. Así que eso es importante, lo de las unidades de medida. Y ya, volviendo a esto, tienen que, con X litros de agua, por la solubilidad, que es en gramos por litro, 60 gramos por litro, son 80 gramos, entonces despejando nos queda que X es igual a 80 partido en 60, que es 1,3333, que sería la C. ¿Dudas acá? No, ya, acá. Acuérdense, cualquier duda, me interrumpen nomás. Aunque esté ya en otro ejercicio, me dicen que me devuelva. Ya, súper. Seguimos entonces. Celebramos y seguimos. ¿Ustedes cachan los monitos que estoy mostrando o no? Yo asumo que vimos los mismos monitos, pero no sé. Sí, ya, bacán. No estoy tan vieja. Son buenos esos monitos. Eran buenos. Ya, seguimos entonces. Si a una solución de 50 ml de HCl de concentración 2 molal se le agregan 150 ml de agua, ¿cuál es su nueva concentración? Entonces al final esto es como lo mismo que habíamos visto, no sé si fue creo que fue como 2 ejercicios antes, de lo de que tenían pero es lo mismo pero al revés. Tienen un vasito con agua, con 50 ml de agua con HCl y le agregan 100 ml de agua, cosa que les queda le agregan 150 ml de agua. Entonces se va a diluir. Entonces, ¿cuál es la nueva concentración? Usamos nuestra fórmula querida de moles iniciales igual a moles finales, que se traduce en concentración inicial por volumen inicial igual a concentración final por volumen final. Entonces, cosa de ver los datos. Al inicio nos dicen una concentración de 2 molal y un volumen de 50 ml. Y al final tenemos una concentración de X, que es lo que estamos buscando, y un volumen de 50 que tenía al inicio, y después le agregaron 150 ml. Así que van a ser 50 más 150, van a tener 200 ml al final. Y después cosa de reemplazar en la ecuación, y les queda que 2 por 50
va a ser igual a x por 200. O sea que x va a ser igual a 2 por 50 partido en 200, que es 0,5. Acá yo no le puse las unidades de medida, le debía haber puesto las unidades de medida. Si es que le pongo las unidades de medida, así yo sé que esto me queda en molal. Pero igual se cacha un poco por las alternativas. Así que sería la E. ¿Dudas? ¿O seguimos? A ver qué bonito está celebrando ahora. Sigamos. Súper. Celebramos con Chico Bestia y seguimos. Observe la siguiente reacción química. Ya, tenemos esta reacción química. Dice, si la reacción se produce completamente, o sea, no quedan residuos de los reactantes. Eso quiere decir que todo el HCl va a reaccionar con el NaOH y nos va a quedar, vamos a tener solo NaCl con agua. ¿Cuál será la concentración de la solución resultante NaCl en agua? Si es que el peso molecular del NaCl es 55,5 gramos por mol y el del agua es 18 gramos por mol. Entonces acá, ¿qué hay que hacer? Lo primero, acuérdense, cuando les pongan una reacción, tienen que ver si está balanceada, porque si no está balanceada hay que balancearla. Ya acá vemos, tenemos un hidrógeno, dos hidrógenos a la izquierda, y acá también hay dos hidrógenos. Bien. Un cloro, un cloro. Un sodio, un oxígeno, un oxígeno. Ya, bacán. En nuestra vida de suerte no tenemos que balancear. Viene lista. Entonces, ¿qué nos va a decir esto? Nos va a decir que cada vez que reaccione HCl con NaOH, se van a formar la misma cantidad de moles de NaCl y de agua. Se va a formar un mol de NaCl y un mol de agua. O pueden ser 2 moles de NaCl y 2 moles de agua. Siempre va a ser la proporción 1 a 1. Ya. Tenemos que, por las alternativas, vemos que la concentración que nos piden va a estar en porcentaje masa-masa. Y recordamos acá la ecuación. Porcentaje masa-masa va a ser los gramos de soluto partido en los gramos de solución por 100. Tenemos que el soluto es el NaCl y la solución es NaCl más agua. Recuerden, si es que nos preguntaban por el solvente, sería el agua. El agua es como el solvente universal, casi siempre el solvente es agua. Entonces de acá sacamos que si es que fuera un mol, tenemos que el gramo de soluto, que nuestro soluto es NaCl, sería el peso molar del NaCl, o sea, 55,5 gramos. Y los gramos de solución va a ser la suma de los dos, 55,5 más 18, que es 73,5. Entonces eso lo metemos en la ecuación y nos queda 55,5 partido en 73,5 por 100, que es 75,5. Y acá por alguna razón no está en la alternativa. Pregunté de hecho si es que lo había hecho mal y me confirmaron que estaba bien, así que está mal la guía y falta la alternativa. Pero este es el resultado. Y acá, por ejemplo, si es que ustedes tuvieran, supongan que para balancearla tuvieran que hacer esto, 2 y 3. Ahí lo que tendrían que hacer sería esto, multiplicarlo por 2, esto multiplicarlo por 2, y esto multiplicarlo por 3, y esos resultados meterlo en la fórmula, o sea, en la ecuación, y ahí sacarían la concentración. Eso, al final esto puede funcionar para cualquier cantidad de moles. Por ejemplo, si es que tuvieran n moles, al final igual sería una proporción 1 a 1, porque n partido en n es 1. Entonces al final igual tendría esto. Por n, por n, por n, que por propiedades de las multiplicaciones es lo mismo que la suma por n, como factorizar. Y al final en la ecuación les quedaría 55,5 por n partido en 73,5.
2,5 por n, y eso por 100. Así que acá se les eliminarían los n y les quedaría exactamente el mismo resultado. Así que esto va a ser, la concentración va a ser independiente de la cantidad siempre que se aumenten el soluto y el solvente en la misma proporción. Eso. ¿Alguna duda? ¿O se entiende? Pero confirmación. Sí se entiende. Gracias, Fran. Gracias, Nico. Y eso. Celebramos con Hey Arnold. Y eso sería todo por hoy. Estas se las dejo para ustedes, si es que tienen tiempo para hacerlas. Y eso, ¿alguna duda sobre esta materia o sobre la estequiometría que vimos al principio? Fue como harta cosa hoy día. El café. Pues también. Voy a dejar de grabar.